El lunes pasado estábamos mirando el contexto histórico en que se levantó el profeta Elías. Mirábamos que el Señor preparó a un hombre para confrontar la apostasía del pueblo de Israel, más exactamente a las tribus del norte, cuyo rey era Acab, y que era casado o estaba casado con Jezabel, sacerdotisa de Baal, dios de los paganos, dios pagano. Entonces recordemos que el Señor, antes de enviar al profeta Elías para enfrentar a los 850 sacerdotes paganos, 450 de Baal y 400 de Acera, antes del Señor enviarlo a él a confrontar esa apostasía, el Señor preparó a su hombre, al profeta. Se es necesario que el Elías que Dios, el Elías que se levante en cada uno de los hogares, es necesario que tenga una relación íntima con Dios y un encuentro personal. De ahí que el Señor quiere levantar a un Elías en cada hogar. Recordemos que el significado del nombre Elías quiere decir Jehová es Dios. Y que precisamente Dios levantó a este hombre en un tiempo en que el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Ellos adoraban a Baal y a ratos adoraban a Dios. Habían mezclas en el culto. No había un culto puro al Señor, sino que había mezcla. Mezclaban costumbres con que ellos allá adoraban allá a Baal, y cogían esas costumbres a Baal, y cuando presentaban el culto a Dios, hacían mezcla. No sabían cómo era que Dios quería que se le adorasen. Así que en medio de esa situación, el Señor prepara a un hombre que aparece en la escena como de la nada, pero que el Señor lo preparó en un momento crucial en que estaban atravesando el pueblo de Dios. Hermano, es necesario tener una relación íntima con Dios, nosotros los padres, y dejarnos moldear por el Señor. ¿Para qué? Para poderle hacer frente a los desafíos que debemos enfrentar nosotros como cabeza del hogar. Porque siempre se nos van a presentar desafíos en nuestros hogares. De ahí que nosotros debemos tener una relación íntima con el Señor. ¿Para qué? Para poder enfrentar todas esas situaciones que se presenten. Recuerde, hermano, que usted es el líder espiritual de la casa. El Señor le delegó al hombre el liderazgo y por supuesto le preparó a una ayuda idónea, una ayuda adecuada, una ayuda como él, para él, pero diferente a él, para que le pueda ayudar. Así que en esta hora, hoy vamos a ver en la segunda parte de esta serie la importancia de los altares. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, es el texto que hemos tomado como base para toda esta serie. Y dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ese es el texto que hemos tomado como base para toda la serie. Y ahora vamos a leer el texto
para esta segunda parte que se llama la importancia de los altares. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Definición de altar. Vamos allí a definir qué es un altar. Que siempre escuchamos un altar encendido para Dios. Nuestra vida debe ser un altar para Él. Pero ¿qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio construido de roca, tierra o bronce. La superficie natural de una roca o un montón de piedras. La Biblia dice en el libro de Jueces capítulo 13, leemos nosotros esta parte: y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ahí vemos, hermanos, que Manoa hizo el altar, gloria al Señor, sobre una peña. O sea, lo ofreció sobre una peña. También los altares en la antigüedad, pues eran algunas excavaciones. Nosotros vemos que en la antigüedad, pues se han encontrado en nuestros días algunas excavaciones que han allí mostrado, gloria a Dios, los altares que tenían hoyos para recoger la sangre y encender el fuego. Porque algunos altares se hacían así, con unos hoyos para recoger la sangre ahí y encender el fuego. Eso lo encontramos en Éxodo 20, 24. Y en las excavaciones les decían que se han hecho, ahí se han encontrado ahora esos altares. Éxodo 20, 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti, te bendeciré. Mire la importancia que tenía el altar en los tiempos bíblicos. Y dice: y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, gloria al Señor, para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea que no debía tener gradas para que no se descubra la desnudez mientras iba subiendo la grada. O sea que debían construirse de tierra amontonada o en forma de ladrillo o de piedras no labradas. Los altares del campo no debían tener gradas para que el sacerdote no descubriera su desnudez, como lo leímos en Éxodo 20, 26. Parece que estas instrucciones se le dieron a los israelitas como individuos para que realizaran sacrificios en ciertas ocasiones. Gloria al Señor. Por ejemplo, Josué ofreció sacrificio individualmente, también David y el profeta aquí Elías. El altar era primero señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado en forma especial. Génesis 12, 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
También el altar, hermanos, era un lugar de misericordia. Un prófugo al asirse de los cuernos del altar encontraba asilo. Después que hicieron el altar, el pueblo de israelita hizo el altar a Jehová. Se le hacía con unos cuernos, y cuando era perseguido por alguien, él entraba al lugar de adoración, al templo, y se hacía de los cuernos del altar y encontraba misericordia ahí. Sin embargo, el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Entonces, hermano, el altar fue un instrumento de mediación. El propósito principal era mantener la relación con Dios. O sea, cada persona que quería encontrarse con Dios hacía un altar. O después de haberse encontrado con Dios, hacía un altar al Señor. Gloria al Señor. En sentido figurado, ese era un lugar de consagración. El libro a los Romanos, o la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, vemos ahí que el Señor manda que ofrezcamos un altar a Él. Dice que debemos ofrecerle a Él un altar, pero ya no ese altar ya de piedra, no ese altar de arena, no el altar de bronce, sino que debemos presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, agradable a Él. En el libro a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15 y 16, dice: así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la comunicación no os olvide, o sea, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas. Fíjate, hermano, cómo encaja el altar. ¿Por qué dice como piedras vivas? Porque en la antigüedad, para ofrecer un altar, ellos tenían que tomar piedras, pero eran piedras muertas. Y miremos, hermanos, que el Señor pedía que no labraran la piedra, así como la encontraban. Por eso es que aquí Pedro dice: vosotros también como piedras vivas, o sea, haciendo alusión al altar que se ofrecía antes, pero ahora es viva nuestro cuerpo. Dice: ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. O sea, nosotros ahora, nuestra vida es un altar para el Señor. Y este altar tiene que ser, fíjese, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, hermanos, observemos que la importancia de los altares en la antigüedad, porque era tan importante, porque era el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Era donde el cielo se acercaba con la tierra. Y el hombre ofrecía ese sacrificio al Señor encima del altar. Hoy el altar es nuestra vida. De ahí que se hace necesario que todo lo que ofrezcamos a Dios tiene que ser santo a Él. Pero primero el altar debe ser santo, porque allí es donde se coloca el sacrificio. Gloria al Señor. Los altares hoy no son de piedra, ni ofrecemos animales.
ofrecemos nuestra vida a Dios. Y esta vida es vital para cada cristiano en particular. Pero hermanos, nuestros hijos deben ellos ser guiados, debemos enseñarles, deben ver nuestra vida al Señor como un altar. O sea que nosotros los padres somos los encargados de guiar a nuestros hijos para que ellos se vayan levantando como un altar al Señor. Somos nosotros los padres los que necesitamos enseñar a nuestros hijos qué es un altar y para qué era el altar. Recuerde, un altar era lo que se arreglaba al Señor para ofrecerle un sacrificio. ¿Para qué era? Para tener comunión con Él, para tener una relación con Él. Esa es tarea de nosotros los padres, enseñarle a nuestros hijos. Los padres, nosotros somos los llamados a levantar un altar en casa. Aleluya. ¿Para qué? Para que vean nuestros hijos la gloria de Dios, para que ahí se derrame su gloria, gloria al Señor, para que se manifieste su presencia. Nosotros debemos tener una vida íntegra, porque solo teniendo una vida íntegra, o sea, una vida sin hipocresía. Lo contrario de integridad es hipocresía. Si nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos que nuestro altar debe ser un altar santo, que nuestra vida debe ser un altar para el Señor, agradable a Él, ellos deben ver en nosotros el ejemplo. Porque de lo contrario, hermanos, vamos a tener dificultades para que ellos puedan servir al Señor y ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza. Por eso es que vemos hijos que le ofrecen a Dios sacrificio de cualquier cosa, le alaban de cualquier forma, le sirven de cualquier forma. Y muchas veces, quizás la culpa la tenemos nosotros los padres por la forma como ellos nos ven a nosotros servirle a Dios. Somos nosotros los encargados de presentarle a nuestros hijos una vida de ejemplo. ¿Para qué? Para que ellos no se confundan cuando tengan que sacrificar al Señor alabanzas. Ahora veamos qué hace el profeta Elías después que el Señor lo preparó. ¿Dónde? Allá en el arroyo de Querit. Después, allá donde, en esa sequía tan tremenda, lo lleva donde una viuda. Y allá lo preparó. Allá lo estaba preparando para que él viviera de la misericordia de Dios. Para que cada día vea la manifestación del Señor. Para que vea su gloria y cómo era su proveedor. Fíjense, hermanos, que el Señor no llevó al profeta Elías donde alguien que tenía muchas riquezas, que tenía mucho mercado en medio de una sequía. No, lo llevó donde una viuda que tenía un hijo y que solo tenía un puñado de harina y un tris de aceite. O sea, Dios preparando a su siervo. Veamos qué hace Elías después que Dios lo preparó. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 21. Gloria al Señor. Allí en su casa usted puede estar dándole gracias al Señor. Puede estar predicando conmigo diciendo gloria a tu nombre. No se olvide de compartir el link para que muchos hermanos sean bendecidos. Dice así, primer libro de Reyes 18, versículo 17 al 21. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando
los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, envía pues ahora, mira el desafío, estaba un hombre ya preparado por Dios, y ya podía desafiar a quien sea, porque ya había salido del proceso de Dios, había salido ya había salido un hombre con fe porque había conocido a Dios. En ese tiempo en que Dios lo preparó, él vio cómo Dios estuvo con él y que nunca lo abandonó. Así que ahora podía desafiar a quien sea. Y dice, ahora pues envía y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Fíjense, o sea que un hombre como el rey Acab, un rey de Israel, que conoce a Dios, se casa con una pagana y permite que esta pagana meta a sus sacerdotes y, lógico, hace desviar al pueblo de los mandamientos de Dios. Ahora el profeta dice, reúnemelo. Esos que tú les das de comer, o sea, que comen de la mesa de Jezabel, o sea, que los alimenta, que los mantiene. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Si Elías ve la apostasía, ve un pueblo que no sabía distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Habían mezclado, habían hecho mezclas del culto de Baal y el culto a Jehová. No sabían quién era Dios, si era Baal o era Dios. Y en medio de esa situación Dios levanta a este hombre. Los hijos, mis hermanos, nuestros hijos deben saber que hay alguien en casa que no apoya el pecado. Ellos deben de estar seguros que tienen padres que al pecado le llama pecado, que no lo tapan, que no lo minimizan, que no tratan como de ocultarlo, porque pobrecito mis hijos, si yo les digo, si yo les hablo muy fuerte en cuanto al pecado, se me van de la casa. Si yo les digo esto, no los voy a perder. Yo mejor no les digo tan abiertamente, no. Se necesita un Elías que confronte el pecado. Se necesita que nuestros hijos les quede claro, que nuestros hijos sepan que tienen padres que con el pecado no van. Elías le hace una propuesta al pueblo para mostrar quién es Dios. ¿Para qué? Para que ya no sigan claudicando entre dos pensamientos. Esa es nuestra misión, amado hermano, amada hermana. Esa es la misión de los padres, mostrarle a nuestros hijos el verdadero Dios. Estamos viviendo tiempos donde se levantan ideologías, teorías, por frases sueltas que alguien lanza. Ahora más que nunca nuestros hijos necesitan conocer al único y verdadero Dios. Aleluya. El apóstol Juan dice, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es verdadero, porque conocéis al que es desde el principio. A nosotros nos escribe. Nosotros debemos de estar claros quién es Jehová, quién es el Señor, para que en el momento
que nuestros hijos estén claudicando entre dos pensamientos, porque llega un momento en la etapa de nuestros hijos que ellos comienzan como a claudicar, porque mientras están pequeños, comienzan a cantar, comienzan a imitarnos a nosotros, pero va pasando los años y aunque los hemos tenido allí en la iglesia y aún sirviendo al Señor desde niños, llega un momento en la vida de ellos, en una etapa de la adolescencia, donde el muchacho va buscando su identidad, donde va buscando modelos, donde va buscando punto de referencia, busca un referente, donde llega el momento donde él tiene que decidirse. Hermanos, preocúpese si su hijo llegó a la adolescencia y todavía no se ha decidido por el Dios nuestro. La adolescencia es la etapa, es la etapa más importante, es una etapa donde nosotros debemos llevar a nuestros hijos a que busquen al Señor, a que tomen la decisión de entregar sus vidas al Señor, porque es la etapa donde ellos tienen las emociones a flor de piel, donde se dejan llevar por todo lo que es emocionalismo. Así que esa es la etapa de nosotros preocuparnos más y presentarles al verdadero Dios para que ellos tomen la decisión de entregar sus vidas al Señor. Cuando un muchacho pasa de la adolescencia y no ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su único Salvador, más adelante es difícil. Más adelante será muy difícil. Así que, hermano, la etapa de la adolescencia, date pegadito ahí de tu hijo. Nosotros los padres somos los que tenemos la misión de presentarle a nuestros hijos quién es el verdadero Dios. Él le hace la propuesta y dice, mire la propuesta que le hace, la encontramos nosotros en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. O sea, él pensaba que él había quedado solo, pero recordemos que el Señor le recuerda después cuando él estaba en la cueva, que él dice, solo yo he quedado. El Señor le dijo, no, tú no estás solo. Yo me he preservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero claro, él se vio solo. ¿Por qué? Porque esos profetas no estaban ahí, estaban escondidos, estaban atemorizados. Se necesita haber tenido un encuentro con Dios como lo tuvo Elías para tener valentía para enfrentarse a un rey, a una sacerdotisa y a 850 profetas falsos. Se necesita valor. Y dice, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. A mí como me agrada Elías, vea, no nombra, no le pone nombre a los dioses de él, no, dice, invoquen ustedes al nombre de sus dioses y yo invocaré al nombre de Jehová. O sea, yo conozco el mío, sé quién es y a ese yo invocaré. Sigue diciendo, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque pues sois los más.
e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y los prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Vea cómo es alguien que está seguro. Cuando uno está seguro que es Dios quien lo ha enviado a uno a enfrentar un desafío. Cuando uno está seguro, hermano, que uno ha servido a Dios con limpio corazón, uno no teme enfrentarse al pecado en que están siendo esclavos de pronto los hijos. Uno no tiene miedo porque uno sabe que Dios lo mandó. Y si Dios lo mandó a confrontar el pecado en la casa, no es para Dios destruir a su pueblo, no. Es antes para hacerle ver el pecado, limpiarlo y después bendecirlo. Y dijo, pero no había voz ni quien respondiese. Y Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. A mí me parece que Elías era como yo. Le gustaba tomar el pelo a rato. Me parece a mí, porque mire lo que le dice. De pronto está meditando. O tiene algún trabajo. O va de camino. En el caso mío le hubiera dicho: tócale duro. Tírale una piedra por la ventana para ver si oye. En el caso mío. Pero me parece que Elías tenía mucho parecido a mí. Quizás está durmiendo y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Pues era de esperarse. Para un altar en ruinas, un Elías presente. Para un altar en ruinas, un Elías presente. Ahí quedamos por hoy, hermanos. El próximo lunes ya nos metemos de lleno para un altar en ruinas, un Elías presente. Quedamos en el desafío que enfrentó Elías. Y vemos cómo él estaba tan tranquilo, convencido de que el Dios de ellos no les iba a responder. Porque nosotros vemos en el libro de los Salmos que dice el salmista: sus dioses son como nada, porque tienen ojos y no ven, oídos no oyen, manos no palpan, boca no hablan. Y vemos nosotros al apóstol Pablo que dijo: un ídolo nada es en el mundo. Se necesita que el Padre tenga convicción de quién es Dios. Vemos a cuántos padres confundidos en la iglesia. A veces, es que mire, hermana, es que mis hijos dicen allá que allá les habla alguien, que por allá están escuchando voces, que por allá les están diciendo que se está levantando alguien, un culebrero por ahí que se levanta y que está sanando y que está haciendo milagro, y el padre no sabe qué decirle. Llegan hijos a preguntarle a los padres: ¿será papi, será mami, verdad eso? Que allá están diciendo que fulano de tal hace milagros, que fulano, que el Dios esto, que se está levantando tal cosa. No, los padres, ¿será? Se necesita un Elías que tenga claro, que conozca a Jehová y que sepa que no hay otro, que Él es el único
Dios. Por eso Elías estaba tranquilo. Los otros ajándose, los otros ofreciendo y él tranquilo. Ay, yo creo que hacía un calor y se echaba fresco ahí. Decía, pero grítenle más, levanten la voz. ¿Por qué? Griten, siga, a lo mejor está ocupado, está cansado, está durmiendo, le llegó el tiempo de la siesta. Oiga, ¿por qué no le llevan un tinto a ver si se despierta? De pronto con el olor del tinto se despierte. Qué bueno que nosotros los padres tengamos esa convicción. Que nuestro Dios no nos dejará avergonzados. Esa era la convicción que tenía Elías. Por eso convocó a todo el pueblo. Pero era porque Dios lo había mandado. Hermano, necesitamos hoy más que nunca que se levanten Elías en los hogares. Que se levanten. Vamos a darle gracias a Dios. Y no te pierdas esta serie. El próximo lunes, la tercera parte de esta serie, para un altar en ruinas, un Elías presente. Vamos a ver qué hizo Elías cuando le tocó el turno a él. Señor Jesús, gracias te damos por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano conectado. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes. Que en este tiempo, Señor, en que tú has permitido todo esto, porque tú quieres que nosotros como padres arreglemos el altar. Porque se necesita padres con convicción. Ayúdanos, Señor Jesús. Guárdanos, Señor. Te sigo rogando por esta situación, esperando, Señor, con toda la certeza que tú, Señor Jesús, vas a hacer algo. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.